Buenas noches, doctores. Hoy vamos a ver un poquito sobre la clorhexidina y su aplicación en la odontología restauradora, a raíz de la publicación de un artículo bastante interesante que lo hizo el doctor Breschi y de un grupo de doctores colaboradores, en las que demuestra ciertos beneficios de utilizar la clorhexidina en nuestro proceso restaurador. Entonces vamos a ver acá un poquito. Este es el artículo. Dice: la clorhexidina preserva la capa híbrida in vitro, ¿no? Luego de 10 años de envejecimiento, ¿no? Esto lo escribe el doctor Lorenzo Breschi. Está también el doctor Lugercio, Alexandra Reis, ¿no? Está Franklin Tate, David Pashley. Es un artículo muy interesante que sin duda tú lo tienes que leer, y fue publicado en el Dental Materials en este año, ¿no? Sin duda tienes que revisarlo, tienes que leerlo, ¿no? Es muy importante este artículo. Y entonces, esto tienes que recordar, es un estudio in vitro en donde prueban un adhesivo. Tienen su grupo control, tienen su grupo experimental, y lo interesante de este artículo es que lo hacen hasta 10 años de envejecimiento, y logran demostrar que actividad de la clorhexidina luego de estos 10 años. Entonces es bastante interesante este artículo. Entonces, la clorhexidina se ha utilizado bastante tiempo en odontología restauradora, y básicamente tiene dos efectos fundamentales, ¿no? Uno es el efecto de limpieza, produce esta zona de inhibición bacteriana. Entonces, su uso primario fue dedicado a la limpieza de las cavidades, y eso es correcto. Y el uso que se le vio a lo largo del tiempo fue que podía inhibir ciertas enzimas específicas propias de la dentina, que se conocen como las metaloproteinasas de la matriz, ¿no? Entonces, estos efectos se estudiaron primero en periodoncia y luego ya se trasladaron a la odontología restauradora. Entonces, se han probado diferentes concentraciones de clorhexidina para un efecto de desinfección y un efecto adicional de inhibición de las metaloproteinasas. ¿Correcto? Eh, pero la mayor cantidad de estudios que se han realizado, la mayor cantidad de estudios hablan del uso de la clorhexidina en adhesivos de quinta generación. También se ha estudiado, pero en menor nivel, los adhesivos autograbadores, como por ejemplo ahora los adhesivos universales, pero la investigación es mucho menor. La mayor cantidad de investigación científica que tú vas a tener va a ser en adhesivos de grabado total de un solo frasco. ¿Por qué es importante inhibir el efecto de estas enzimas? Porque estas enzimas, las MMPs, participan en los procesos formativos de la dentina, y cuando nosotros grabamos con ácido fosfórico la dentina, activamos a estas enzimas, y estas enzimas podrían degradar la parte orgánica de nuestra capa híbrida, es decir, las fibras de colágeno, y hacer que nuestra interfase adhesiva dure menos. En el caso de los adhesivos autograbadores, tal vez no sea tan importante, porque al no aplicar ácido fosfórico, no hay activación de estas enzimas. Por consiguiente, tal vez la aplicación de la clorhexidina no sea tan relevante, pero, y por eso es que la investigación se ha tornado o se ha dirigido más a los adhesivos de quinta generación. Pero lo que sí se puede más o menos concluir en investigación es que la clorhexidina no afecta a la adhesión. Tanto así, por ejemplo, de que hay un adhesivo que tiene clorhexidina, actualmente que se comercializa, si no me equivoco, es el PEC de Ultraden, que tiene 0,2% de gluconato de clorhexidina. Bastante interesante este adhesivo. Tal vez no sea tan importante en adhesivos autograbadores, pero ya hay un adhesivo que tiene clorhexidina incorporado dentro del frasquito. Este es un adhesivo universal. Pero la mayor cantidad de investigación científica se basa en estudios en adhesivos de quinta generación, ¿sí? ¿Qué es lo que te dice la literatura al respecto? Bueno, la literatura al respecto parecía interesante, parecía prometedor, pero
a la larga, cuando se pasa de los estudios in vitro a los estudios clínicos, el efecto no parece ser tan longevo, ¿no? En estudios, la mayoría de estudios es máximo 3 años, la mayoría de estudios clínicos longitudinales es máximo 3 años, en donde no se ve un efecto tal vez muy provechoso de la clorexidina, o sea, que prácticamente a los 3 años ya no tendría efecto. Es más, hay algunos autores que afirman que hasta los 18 meses la clorexina tuviese un efecto positivo como máximo, ¿no? Este estudio, sin embargo, el del doctor Bresky, habla de un efecto durante 10 años. Es uno de los primeros artículos que te habla justamente de utilizar clorexidina, que su uso sea beneficioso hasta 10 años. Pero tienes que recordar de que en la investigación, en relación a la investigación, hay muchas vertientes, hay muchas posturas y tú tienes que decidir, ¿no? ¿Qué quieres utilizar? Entonces, partiendo por allí, el uso de la clorexidina, ¿cómo decidir qué protocolo adoptar? Si yo quiero utilizar la clorexidina como un desinfectante, entonces es correcto, úsala en cualquier procedimiento adhesivo, ¿correcto? Si yo quiero utilizar la clorexidina como un inhibidor de las metaloproteinasas, la mayor cantidad de estudios se han realizado en adhesivos de quinta generación, ¿correcto? Por consiguiente, estos adhesivos como por ejemplo el Single Bond 2, como el Tetraene Bond, como el ámbar, tal vez sea beneficioso poder utilizar. Pero la mayoría de investigación agrega un paso. Es decir, yo tengo que aplicar el ácido fosfórico, luego lavo, seco, hago mi procedimiento normal, y luego tengo que aplicar la clorexidina y luego retiro el exceso de humedad, ¿correcto? Y no lavo y luego aplico mi adhesivo. Entonces estoy agregando un paso más. Ya de un adhesivo de colocar ácido y adhesivo, estoy colocando ácido, clorexidina y adhesivo. Ese es el protocolo, lo que se conoce como primer terapéutico, que está escrito en la literatura. Este es el protocolo más aceptado de la aplicación de clorexidina. Pero como te digo, estarías adicionando un paso más a tu protocolo restaurador. Entonces, para definir, si yo voy a utilizar un adhesivo de quinta generación, si uso la clorexidina después del ácido y antes del adhesivo, la investigación refiere de que se genera un efecto positivo que haga que nuestra interfase adhesiva dure mucho tiempo o mucho tiempo más. Eso no se puede decir todavía. La mayoría de investigación dice que no, eso es la verdad. Pero si tú lo utilizas, o sea, si tú aplicas clorexidina, no vas a disminuir los valores de adhesión, o sea, no va a perjudicar tu interfase adhesiva, ¿correcto? Entonces ya dependerá de ti si quieres utilizarlo o si quieres no. O también como una alternativa para evitar ese paso clínico, también podrías utilizar esta sustancia que se llama cloruro de benzalconio, el BAC, que se encuentra dentro de del ácido fosfórico. Viene ácido fosfórico y BAC que tú podrías utilizar. De esa manera estarías, entre comillas, ahorrando ese paso de aplicar la clorexidina. Esa es otra de las sustancias que se han probado, para inhibir las metaloproteinasas. Tal vez podría ser una alternativa. En el caso de los adhesivos, de los adhesivos universales, no se ha probado su efectividad, o sea, no se ha probado la efectividad de la clorexidina. ¿Por qué no? Porque al no utilizar ácido fosfórico, estas enzimas no son activadas, por consiguiente, no van a tener ese efecto nocivo que sí tienen en los adhesivos de grabado total, los adhesivos de quinta generación en este caso. Por consiguiente, la aplicación de clorexidina no sería tan relevante. Pero si tú vas a aplicar clorexidina en un adhesivo universal, no vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque la concentración de la clorexidina
es mucho menor a la concentración que tienen estos adhesivos, estos monómeros funcionales. Por consiguiente, no va a haber una competencia entre sí, ¿correcto? El efecto de la clorhexidina no va a ser perjudicial para la unión de estos monómeros funcionales, ¿no? Eso es lo que hasta ahorita se está demostrando, ¿sí? Obviamente, falta más investigación científica para que esto pueda decir que sí funciona, pero hasta la fecha considero yo que todavía es controversial, pero lo que sí la mayoría considera es que no perjudica la adhesión. Buenas noches, doctores. Hoy vamos a hablar un poquito sobre polimerización de los adhesivos dentales y cómo la distancia de lo que nosotros ubicamos, el pico de la lámpara, afecta la polimerización o la fuerza de unión del adhesivo. Por ejemplo, tenemos dos situaciones clínicas, sector anterior y sector posterior. En el sector anterior no tenemos mayores problemas porque nosotros podemos pegar el pico de la lámpara lo más cerca posible a la restauración, por consiguiente, o a la zona donde hemos aplicado el adhesivo, por consiguiente, podemos fotopolimerizarlo correctamente de acuerdo a las indicaciones del fabricante. El problema surge, por ejemplo, en el sector posterior, en donde las cúspides no me permiten pegar el pico de la lámpara a la superficie donde hemos aplicado el adhesivo y sobre todo en una clase 2, en donde allí a veces tenemos la condición de que en ese piso gingival no vamos a tener esmalte que garantice un buen sellado y nos queda completamente dentina expuesta. Entonces ahí tenemos un problema importante. ¿Sí? La mayoría de nosotros debemos de polimerizar los adhesivos lo más cerca posible, a un máximo 1 milímetro de distancia deberíamos estar, ¿no? Pero esa inestabilidad nos genera ese movimiento del pico de la lámpara y a veces pues nos alejamos un poquito por un descuido, por no mirar. Entonces tenemos ese problema importante, a veces también en el sector anterior, en donde no estamos llegando correctamente a fotopolimerizar por una inadecuada distancia de nuestra fuente de luz o el pico de nuestra lámpara para poder polimerizar correctamente el adhesivo. Entonces, revisando la literatura, yo he encontrado un artículo bastante interesante que te podría servir para que tú puedas profundizar un poquito en ese tema y revisar literatura tal vez más actual. Este artículo que te voy a mencionar se escribió en el año 2006 en el Journal Aesthetic Restorative Dentistry por el doctor Su, en donde justamente analiza cómo influye la distancia con la fuerza de unión de estos adhesivos sobre dentina. Acá demuestra en este artículo que cuando uno aumenta la distancia en 2,3 milímetros, la fuerza de unión se reduce en un 42%. Cuando nosotros aumentamos la distancia en 4,6 milímetros, a 4,6 milímetros, la fuerza de unión se reduce en un 63%. Y cuando la distancia aumenta en 6,9 milímetros, la fuerza de unión se reduce en un 79%. Esto, sobre todo, es muy importante cuando nosotros hacemos restauraciones posteriores, sobre todo restauraciones de clase 2, en donde no tenemos ese pico especial de estas lámparas que se pueden meter dentro de la cavidad y que con nosotros tenemos nuestro pico normal, nuestro pico ancho, en donde por la posición de las cúspides o por la ubicación de las cúspides no nos permite llegar a fotopolimerizar correctamente el adhesivo. Y en este artículo también eh, habla justamente de una posible solución, que es el aumento del tiempo que te recomienda el fabricante para que tú puedas fotopolimerizar el adhesivo. Es decir, ellos analizan también la posibilidad de poder duplicar el tiempo de fotopolimerización para poder contrarrestar esta disminución. ¿Sí? Eso podría ser una solución bastante interesante, pero bueno, pues tenemos el problema de el generar más calor, el generar tal vez mayor resequedad de la dentina.
¿no? Por riesgo de más sensibilidad, más contracción, qué sé yo, factores que tal vez tendrías que considerar. Pero si yo tuviese un adhesivo que no dependa de la luz, ¿no? Un adhesivo que no dependa de la luz para que pueda polimerizar correctamente, un adhesivo de polimerización química podría ser interesante, sobre todo en este tipo de situaciones en donde yo sé que la luz no va a llegar correctamente y que ya no dependería de la luz para que este adhesivo polimerice correctamente. Entonces, yo te quiero mostrar este adhesivo de acá que lo desarrolla Tokuyama en el año 2017 que se llama Palfic Universal Bond, un adhesivo bastante interesante que tú podrías intentar utilizar. Vamos a ver un video. En el mundo entero se le conoce como Tokuyama Universal Bond. Es de autocurado, se mezcla una gota del A con una gota del B, se mezclan, ¿no? Viene con este porta adhesivo, ¿no? Está como una especie de vasito de agua para que lo puedas mezclar, y solo necesita aplicarse 5 segundos, solo se necesita frotar 5 segundos. Tiene alcohol isopropílico, ¿no? Y el grado de volatilización es mucho más alto. Se airea, ¿no? Y obviamente ya no requiere luz. En este caso están aplicando una resina bulk para hacer la restauración. Este adhesivo va a polimerizar en ausencia del oxígeno. A eso se le llama curado anaerobio. Es decir, cuando yo lo tape con el material restaurador, este adhesivo va a comenzar a polimerizar. Un adhesivo bastante interesante que tal vez podría ser importante que tú lo puedas utilizar. Sin duda, es un material que tienes que probar, que tienes que investigar. Doctores, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar un poquito sobre adhesivos universales y vamos también a citar un artículo muy interesante del doctor Van Mierbeek que fue publicado este año en el Adhesive Dentistry, donde él hace una revisión de los adhesivos en general, pero también toca puntos importantes sobre los adhesivos universales que sin duda nosotros debemos de conocer. Entonces vamos a ver acá el artículo. Es este de acá, el grupo, al doctor Van Mierbeek, sin duda tú tienes que seguirlo, tienes que leer lo que él publica porque es un referente en el mundo. Y bueno, en este artículo es un artículo muy extenso, no vamos a tocar todo el artículo porque sería muy largo, pero sin duda vamos a tocar un punto importante en lo que él relaciona de pros y contras de los adhesivos universales. Entonces el artículo se llama así, ¿no? Desde la técnica pionera del doctor Buonocuore hasta las restauraciones autoadhesivas, ¿no? Una revisión del estado del rápido avance de la tecnología adhesiva dental, ¿no? Algo así. Es un artículo muy interesante que fue publicado este año en donde considera ya a los adhesivos universales como octava generación. Estos adhesivos también llamados multimodales porque te permiten utilizar diferentes técnicas, por ejemplo grabado total o grabado selectivo. Grabado total me refiero a aplicar ácido sobre esmalte y dentina, grabado selectivo aplicar ácido sobre esmalte, y autograbado, es decir, no aplico ácido fosfórico. Supuestamente estos adhesivos te permiten aplicarlos de esa manera. Sin duda hay estudios que demuestran que tal vez la mejor manera de tratar los adhesivos universales es aplicando ácido fosfórico sobre esmalte y no grabando la dentina, ¿no? Eso sin duda es controversial a medida que tú vayas leyendo, pero yo creo que es la mejor manera de considerar utilizar los adhesivos universales. Eso dependerá de la calidad de dentina, si es una dentina terciaria, etcétera. Hay diferentes estudios, diferentes factores. Todavía la literatura no está toda de acuerdo, o la investigación en general en relación a estos adhesivos, pero los fabricantes te lo venden así, ¿no? Como multimodales, ¿no? Y el doctor lo considera ya como octava generación. Otra característica importante de estos adhesivos universales es que tienen estos monómeros funcionales capaz de poder interaccionar
con el calcio de la hidroxiapatita y generar uniones químicas estables y fuertes. Es un monómero muy conocido, es el 10-MeP, que fue desarrollado por la Curaray, y luego cuando ya se rompe la patente del 10-MeP, las demás empresas pueden utilizarlo. Vamos a pasar a esta parte de acá que a mí me interesa bastante, que dice acá pros y contras de los adhesivos universales. Sin duda un factor muy importante, ¿no? Como pros, o sea, como cosas a favor de los adhesivos universales, ¿sí? Está en sus opciones de aplicación, ¿no? Puedo utilizar, como ya habíamos mencionado, grabado total o autograbado, ¿no? Eso es una ventaja, se podría decir. Y también permiten procedimientos clínicos simplificados y rápidos con una sensibilidad técnica bastante baja. Esa es la gran ventaja de estos adhesivos universales. Son fáciles de utilizar en la parte clínica, y además al tener estos monómeros funcionales como el 10-MeP, que es el más común, ¿no? Te permiten uniones químicas estables en el tiempo, supuestamente. Pero a mí más me interesan las contras, ¿no? Entonces vamos a ver qué considera el autor como contra en el desarrollo de estos adhesivos, universales. Entonces, lo primero que te dice es que en términos de rendimiento inmediato, muchos adhesivos disponibles comercialmente en la actualidad son clínicamente efectivos. Eso es lo que él está concluyendo, ¿no? Aunque existe cierta dependencia del producto, claro, o sea, te está diciendo que no todos los adhesivos universales son iguales. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber diferencias de cada fabricante, por ejemplo, en la concentración del monómero funcional, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener resultados diversos dependiendo de cada producto. Sin embargo, ¿no? Te dice, el rendimiento de la unión a largo plazo de esta nueva generación todavía no está suficientemente probado, y los adhesivos universales están asociados a varias deficiencias. Primero te dice que su espesor de película bajo, a menudo inferior a 10 micras, permite la formación de una capa inhibida por el oxígeno, y esta capa inhibida puede afectar significativamente tu capa adhesiva, ¿no? Es decir, que esta polimerización subóptima puede promover, o sea, como no se polimeriza correctamente porque es muy delgado y se forma una capa inhibida por el oxígeno que es significativamente importante, esta formación de esta capa inhibida por el oxígeno puede promover la absorción de agua de la dentina subyacente por ósmosis, ¿no? Y también te dice de que se cree que la capa delgada de adhesiva reduce la capacidad de esta capa adhesiva para absorber la tensión, es decir, la contracción por polimerización, ¿no? Son factores fundamentales que tú tienes que tomar en cuenta, ¿no? O sea, la formación de una capa tan delgada y el efecto de esta capa inhibida por el oxígeno que se forma en la superficie del adhesivo. Y lo segundo es la capacidad de no poder absorber la tensión generada por la contracción por polimerización, ¿no? Sin duda, un factor muy importante a tener en cuenta. Segundo, ¿no? Muchos adhesivos universales contienen el monómero EMA, ¿no? Esta molécula tiene un bajo peso molecular, ¿no? Esta sustancia tiene un bajo peso molecular, y dice de que actúa como solvente para otros monómeros menos solubles en agua, especialmente porque el agua es un componente esencial en los adhesivos universales. Aquí también tienes otro factor importante, ¿no? Dice que hasta los adhesivos universales pueden tener hasta 40% de agua, ¿no? Ese es un factor muy importante, por ejemplo, para poder aplicar el adhesivo y tener que volatilizar el agua, ¿no?
El lema también ayuda a evitar la separación de fases de los componentes de los adhesivos hidrófilos e hidrófugos, ¿no? Sin embargo, la hidrofilia inherente al EMA, la alta hemofilia inherente al EMA, también promueve la absorción de agua a través de la ósmosis de la dentina subyacente al adhesivo. Entonces, el EMA también es un factor importante a considerar. Además te dice, ¿no? El EMA no polimeriza eficazmente, por lo tanto, solo está débilmente integrado en la red de polímeros. Dado que el EMA hace que la interfaz adhesiva sea propensa a la degradación hidrolítica, los monómeros alternativos para el EMA son definitivamente necesarios y se están incorporando en nuevas formulaciones de adhesivos universales. Este es otro factor a considerar, ¿no? La presencia del EMA y la posibilidad de que los fabricantes tienen de sustituir este EMA porque justamente está generando ciertos problemas en los adhesivos universales. La tercera razón, o el tercer contra que tiene, que considera el doctor Van Mierbeek en su artículo, es que es el rendimiento de unión potencialmente comprometido relacionado con la incorporación de silano que tienen muchos adhesivos universales, ¿no? Recuerda que el pH del adhesivo universal es de más o menos entre 2 y 3, y si tú le incorporas silano, el silano tiene menor estabilidad, ¿no? En sustancias ácidas, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasaría si le subes el pH, ¿no? Al adhesivo para que puedas mezclarlo con silano? Pues eso ¿qué implicaría? Te dice acá el doctor, un pH más alto disminuye el grabado, ¿no? El potencial efecto de grabado que tienen los adhesivos universales. Por lo tanto, se vería comprometida la eficacia de la unión, ¿no? Entonces, muchos adhesivos que contienen silano, tal vez no sea la mejor opción mezclar silano con el adhesivo en un solo frasco, me refiero, ¿no? Y cuarto te dice, ¿no?, que aunque el monómero funcional 10-MeP se une efectivamente al ion de calcio, dando como resultado ya estas nanocapas que ya sabemos, que ya hemos visto tal vez, te dice que son sensibles a la degradación hidrolítica, ¿correcto? Esta deficiencia, dice, fomenta la búsqueda de análogos de 10-MeP que combinen una excelente interacción química con una alta resistencia hidrolítica, ¿correcto? Eso, y bueno, te está diciendo acá también de que ya algunos análogos de 10-MeP con estabilidad hidrolítica mejorada ya se están sintetizando, ¿no? Entonces, acá el doctor Van Mierbeek considera cuatro factores fundamentales a tomar en cuenta, ¿sí? Como factores que tal vez afecten a largo plazo la utilización de los adhesivos universales, ¿no? Primero, capas delgadas, muy delgadas, que tal vez sean muy susceptibles a la absorción de agua, también no liberen muy bien las tensiones por contracción por polimerización o la contracción por polimerización, la presencia del EMA, la presencia de silano y también la presencia del 10-MeP, que aunque es el monómero más estable, tal vez no sea el mejor, y obviamente las empresas están trabajando en otros monómeros funcionales para mejorarlos. Entonces, sin duda, esta generación de adhesivos universales es una buena alternativa. Yo no te digo que sea mala, es una buena alternativa que se está desarrollando, ¿no? Que se ha desarrollado, pero todavía falta mucho camino. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene? Una segunda generación de adhesivos universales, que no es que se nos viene en, no sé, unos años, ya se están comercializando, ya se están vendiendo los nuevos adhesivos universales, que seguramente tú tienes que probar, o sea, tienes que investigar cuál es la segunda generación de estos adhesivos universales.
Tal vez separar los frascos te genere soluciones frescas en el momento que sean más útiles de utilizar, ¿no? Eso es, entre comillas, lo que yo creo que podría funcionar mejor. Y algunas empresas están trabajando en ese sentido. Entonces es una buena alternativa, es una alternativa fácil, pero todavía falta mucha investigación científica y lo que se está viendo es que tiene todavía un camino a perfeccionar, ¿no? Tiene un camino a perfeccionar y que las empresas están generando nuevas alternativas, ¿correcto? Tal vez este primer grupo de adhesivos universales no fueron los mejores. Estoy seguro que no fueron los mejores, pero es un futuro y un futuro ya real con esta nueva segunda generación, a ver cómo nos va. Sin duda todo cambia, todo se mejora, todo se perfecciona.